de la mejor manera. En alguna época hemos escuchado hablar de estándar, hemos escuchado hablar de indicadores. Este no es un tema nuevo. De hecho, nosotros casi a diario en la vida cotidiana aplicamos indicadores. Y en el transcurso de la charla o de la clase se van a dar cuenta de que es así, que lo que estoy diciendo es una realidad. Entonces, definiendo, hay muchas definiciones pues, de lo que son indicadores y de lo que son estándares. Entonces, vamos a definir a los indicadores como la medición. Primero hablemos de indicadores. La medición que refleja una situación determinada. Indicadores no es más que medir a través de la observación o a través de algún instrumento que nos permita describir un fenómeno. Puede ser de manera cualitativa o cuantitativa. En materia de salud, los indicadores los medimos desde el punto de vista cuantitativo, en cifras, en números representados o expresados en porcentajes. Por eso cuando yo digo la tasa de mortalidad materna perinatal en el Cesar está en un 16%, por decir algo, estoy dando a entender de que ya medí ese fenómeno y pude establecer de que esa tasa de morbimortalidad o de mortalidad materna perinatal está en un 10%. Entonces, que del 100% de las maternas atendidas, el 16% se enferman o mueren, si hablamos de morbimortalidad. Si hablamos de morbilidad, pues solamente nos estaríamos refiriendo a lo que es la ocurrencia de un evento, que puede ser un evento de salud pública. Y si hablamos de mortalidad, pues la palabra mortalidad, como bien lo indica, es muerte. Entonces, podríamos decir también que los indicadores en ciertos grados no son precisos. ¿Por qué no son precisos los indicadores? Porque están sujetos a ciertas variables que pueden ser dependientes o independientes. Influyen en los indicadores muchas imprecisiones o muchos factores que pueden modificar en el tiempo el suceso. Yo hoy puedo decir que de los niños menores de 5 años, el 2% van a sufrir de desnutrición en esta corte, por ejemplo, en el primer semestre del año 2020. Pero eso podría cambiar en el segundo semestre del año 2020, porque el periodo de tiempo, ustedes saben que las cosas con el tiempo pueden modificarse. Hay variables que influyen, las épocas del año, etcétera, etcétera. Hay muchas variables. Entonces, eso para hacer un poco más de claridad. Y también podríamos decir que los indicadores reflejan una situación determinada. Todo indicador es una estimación de una dimensión determinada en salud en una población específica. Siguiendo con la segunda diapositiva, podemos decir entonces que los indicadores son unidades de medidas que permiten el seguimiento y la evaluación periódica, ¿verdad?, de sucesos, teniendo en cuenta esas variables claves en una organización, en una institución de salud o en una población. Y que estos indicadores pueden ser comparados, ¿verdad? Pueden ser comparados con indicadores anteriores o indicadores a futuros o indicadores internos y externos que pueden darse en un suceso determinado. Es una medida también que puede usarse como guía para controlar, para valorar la calidad en las diferentes actividades del proceso. Yo podría decir entonces que un indicador podría expresarse como la tasa o el porcentaje o la tasa de incidencia de úlceras por presión en un determinado servicio. Y eso me puede a mí, en un momento dado, ejercer control
¿Por qué? Porque cuando yo determino de que, a ver, lo ideal es que en un servicio, si aplicamos el cuidado holístico a los pacientes que tenemos hospitalizados o que atendemos durante la estancia hospitalaria, lo ideal es que ningún paciente pues escare o que sufra úlceras por presión, ¿verdad? O úlceras porque de pronto no hacemos el cuidado, no ejercemos el cuidado que debemos hacer cuando un paciente demora mucho tiempo en estancia. Pues lo ideal es que eso no suceda. Sin embargo, si eso sucede como un evento adverso y que están catalogadas ya las úlceras como unos eventos adversos y que corresponden al cuidado de enfermería para evitarlas, si eso sucede, podríamos decir entonces que me permite a mí hacer como que una reevaluación en el cuidado y unos ajustes, ¿verdad? En las medidas que yo aplico en cuanto al cuidado de la piel, por ejemplo, sobre todo en las zonas donde hay prominencias óseas, donde hay mayor presión y que por efectos de esa presión se pueda generar una úlcera. Eso me permite a mí valorar la calidad del cuidado. Por eso los indicadores me sirven a mí para valorar, para controlar, para reevaluar, ¿verdad? Y para, inclusive para investigar, porque los indicadores me ayudan en un momento dado a enfocar algunos procesos de investigación en el campo laboral. Es un instrumento entonces que nos permite medir y evaluar la gestión pública, porque es que los indicadores no solamente se aplican en el sector salud, se aplican en la gestión pública, en la gerencia pública. Entonces, cuando yo detecto de que hay una desviación, de que me arroja algún indicador que llama poderosamente la atención en un proceso, eso me permite a mí evaluar esa gestión y decir, tengo que corregir, tengo que reevaluar y tengo que replantear. Y le decía yo al inicio de la clase que nos sirve como una información expresada en números de manera cuantitativa, en porcentaje, y cuyo objeto es dar cuenta de la evolución de un factor clave en el tiempo. Ya eso pues está explicado, ya yo les había comentado antes. Siguiendo con la presentación, podemos decir entonces que el indicador se diferencia del simple registro de una actividad, puesto que permite observar resultados o evaluar rendimientos. Entonces, en una de las clases que veíamos antes, yo les explicaba a ustedes que yo puedo evaluar indicadores de rendimiento. Cuando yo asigno un volumen de actividad en un tiempo determinado, por ejemplo, existe un indicador de rendimiento ya reglamentado por el ministerio que dice que una enfermera debe realizar o debe atender 3 pacientes por hora en los programas de promoción y mantenimiento. Este es un indicador de rendimiento. Si yo veo que una enfermera se está gastando en un solo paciente 1 hora, quiere decir que ese indicador no me está dando resultado. El indicador de rendimiento normal y que está estipulado por el ministerio es que una enfermera en 3 horas me debe atender 3 usuarios. En esa hora o en ese lapso de tiempo ya debe atender 3 usuarios. De pronto en uno se echa o se gasta 15 minutos, pero es posible que en el otro se gaste 25, ¿verdad? O se gasta 20, 20 y 20 en la atención de cada uno de los usuarios que atienden. Eso al final me va a dar como un resultado de 3 pacientes por hora. Ese es un indicador que me permite a mí evaluar rendimiento. También se dice que los indicadores son cocientes que comparan características determinadas de un proceso y que son útiles para analizar rendimientos y pueden expresar relaciones de causa-efecto entre los insumos que intervienen en un proceso o la actividad para lograr los resultados del mismo.
Esto que yo acabé de explicar de los 3 pacientes por hora, pueden influir allí muchas variables. Es posible que en un paciente, dependiendo su condición de salud, la enfermera se demore 30 minutos, como es posible que en los otros dos se demore 15 y 15. Entonces influyen una serie de factores y de variables que pueden afectar, entre comillas, la ejecución de la actividad en los tiempos que están estipulados. Los indicadores de salud representan medidas, resumen, que capturen información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud actual. Por eso es que ustedes hoy por hoy en los escenarios laborales se van a encontrar que muchas de las instituciones que se han ido modernizando aplican en su mayoría indicadores para cada proceso, para cada procedimiento, con el fin de garantizar de que el proceso o la actividad o la atención sea de mejor calidad. Esto permite el aseguramiento de la calidad y que es una norma de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de salud. De igual manera, ustedes, yo les voy a compartir un documento de la OPS y del Ministerio. Ese documento nos habla del sistema de estándar de indicadores en salud básico o indicadores básicos en salud. Ese documento es ¿cómo les digo? Es una herramienta que nos va a permitir a nosotros tener algunos derroteros que podemos utilizar en el ejercicio de nuestra actividad en las instituciones de salud, ya sea a nivel clínico o a nivel ambulatorio. Se los voy a subir una vez terminemos la clase, se los comparto el correo de igual manera. Este tema también todos los temas que hemos visto los he colgado en la plataforma Classroom. Y el código de este tema, de indicadores y estándares, ya lo tengo colgado en Classroom. Es UC4G de gato, E de nano, 3M de mamá. De todas maneras, yo al final, pues se los comparto por correo, para que ustedes también puedan descargar desde allí el tema y esta presentación y de pronto aclarar algunas dudas que puedan quedar en el ambiente. Bueno, siguiendo con la presentación, ¿para qué nos sirven a nosotros los indicadores? ¿Cuál es esa utilidad que ellos nos proporcionan? Bueno, una de esas utilidades es que se puede relacionar datos originados en diferentes áreas funcionales, dando lugar a una visión integral de la organización. Permite de igual manera elaborar muy rápidamente un diagnóstico objetivo de la institución, centrado en los fenómenos más significativos. Si yo llego a una institución que oferta servicios de promoción y mantenimiento de la salud, y yo observo que la enfermera solo está atendiendo 2 pacientes en 1 hora, eso me tiene a mí que llamar la atención, y ya desde allí yo puedo hacer un diagnóstico de que no se está cumpliendo de manera adecuada con el indicador de rendimiento, porque serían 3 pacientes como lo estipula el ministerio. Si yo observo que se están presentando en una institución de salud de baja o de mediana complejidad eventos adversos en la administración de medicamentos, porque hay cosas que a veces uno no necesita ni siquiera formular el indicador. A veces solamente con la observación nos damos cuenta de que se están cometiendo eventos adversos. Por ejemplo, una flebitis. Una flebitis, Dayana, ya te atiendo la duda. Una flebitis está considerado como un evento adverso y que no debe ocurrir si nosotros aplicamos los protocolos, las guías de atención. No debe ocurrir una flebitis. Y una flebitis ocurre muchas veces porque a veces dejamos el catéter venoso, el catéter que
por donde hicimos la punción, o el catéter de la venoclisis o el intracat, lo dejamos 4, 5, 6 días y ustedes saben que eso tiene sus repercusiones. Dayana, ¿cuál es la pregunta? Si los estándares de calidad dicen que la enfermera debe atender en 1 hora 3 pacientes, si ella en vez de menos atiende más de ese número de pacientes, también diríamos que atenta contra el estándar de calidad. Sí, claro. Sí, claro, sí, sí. Porque, mira, el ministerio estableció que una enfermera debe atender máximo, mínimo 3 pacientes por hora. Ese es el estándar. 3 pacientes en 1 hora. Si atiende 10 pacientes, quiere decir que no está brindando el cuidado o está obviando, perdón, o está obviando alguna parte importante del proceso. Ya esos son políticas que ha establecido el ministerio. ¿De dónde salen los estándares? Bueno, los estándares muchas veces los diseña la misma organización, ¿verdad? La misma organización tiene la autonomía de establecer cuáles son sus estándares mínimos. Pero hay otros estándares que han sido diseñados por las autoridades máximas en salud, en este caso el Ministerio de Salud y su equipo. Por ejemplo, los estándares mínimos para la acreditación de los servicios fueron diseñados por el ministerio. Ahí sí la institución no tiene cómo variar ni cómo violar eso. El ministerio estableció que los estándares mínimos de acreditación están contemplados en una norma y ustedes ya deben conocerlo. Yo inclusive les compartí la 3100 del 25 de noviembre del año 2019, si no estoy mal, que fue la nueva resolución que salió modificando la anterior en cuanto a estándares mínimos de calidad para acreditar o para habilitar los servicios de salud por niveles de complejidad. Es que miren, yo quiero que ustedes diferencien una cosa. Una cosa es el indicador y otra cosa es el estándar. ¿Ya? Les voy a poner el ejemplo de la temperatura. Si yo tomo un termómetro, ¿verdad? Y le mido la temperatura a un niño y esa temperatura me dio 37.0, me dio 37 grados centígrados. Ese es un indicador, ¿verdad? Es una valoración que yo hice de esa temperatura, ¿verdad? Pero hay un estándar que dice, ¿verdad? Que dice, no te preocupes, Mayra Mora, no te preocupes. Yo sé que el internet tiene sus dificultades, pero hay un estándar que dice que la temperatura mínima es 36.5 y la máxima 37.5. Ese es el estándar. El estándar es un rango. Por ejemplo, vamos a colocar otro ejemplo. Si yo le tomo la presión arterial a un paciente y me arrojó que tiene 110/70 de presión arterial, ¿verdad? Está arrojando un indicador, una valoración, una cifra expresada en milímetros de mercurio, en este caso, ¿verdad? 110/70. Yo puedo allí decir y emitir un juicio, decir, está normotenso, ¿verdad? Porque está dentro de los rangos normales. Y el rango normal dice que la presión arterial no debe estar ni menos de 100 milímetros de mercurio, ni más de 140 milímetros de mercurio, ni menos de 100 ni más de 140, aunque ya eso ha modificado un poco con las nuevas guías y protocolos de manejo de la presión arterial y de la hipertensión. Entonces, yo tengo que jugar con el rango máximo y mínimo. Ese es el estándar, ¿verdad? ¿Me hago entender?
Vamos a mirar qué más nos dicen por aquí en el chat. Rosa, los estándares, si son políticas institucionales, los puede diseñar la institución, ¿ya? Por ejemplo, la institución puede diseñar un estándar diciendo la hora de entrada a turno es a las 6 de la mañana y la hora de salida es a las 6 de la tarde. Ese es un estándar, ¿verdad? Pero si alguien me llegó a las 7:30, yo ahí valoro y evalúo y digo, no está cumpliendo con el estándar porque llegó después de 6 de la mañana. ¿Ok? No sé si de pronto soy explícito en esa parte. Bueno, ok, muy bien. Discúlpeme porque estoy un poco afectado de gripa. Seguimos entonces. Bueno, los indicadores tienen una característica. Tienen que ser válidos, tienen que tener validez. Esos indicadores que ha diseñado el ministerio a través de unos documentos que ha hecho, tienen validez. Ya han sido probados, tienen validez y están ajustados a lo actual. Deben estar disponibles. Miren que todo lo que el ministerio publica está disponible en la nube. En cualquiera de las páginas que ustedes busquen, cualquier buscador, usted va a conseguir disponibilidad de muchos estándares, de muchos indicadores. Deben ser confiables. ¿Por qué deben ser confiables? Porque han sido sometidos a estudios de investigación. Deben ser específicos. Y específico quiere decir que se deben referir a una sola cosa. Y deben ser simples, simplicidad, que no generen confusión. Porque ese es el problema muchas veces. Que hay indicadores que pueden generar confusión y cuando uno no es claro en eso, entonces eso distorsiona el mensaje. Seguimos con la presentación. Bueno, entonces aquí viene ya la columna vertebral del asunto, que es a donde a veces los estudiantes, de pronto, algunos, no todos, ni voy a juzgar a nadie, a veces tienen debilidades. Todo indicador tiene tres partes. Tiene un numerador, tiene un denominador y tiene una constante. Esa constante siempre se expresa en porcentaje, en 100%. ¿Qué es el numerador? El numerador se refiere al número de veces en que ocurrió el evento. ¿Qué es el denominador? Es el total de veces en que se hizo el evento, en que se realizó el proceso. ¿Y qué es la constante? Es finalmente un número que siempre, por eso se llama constante, no varía. Siempre vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejercicio muy sencillo para que me entiendan. De todas maneras, jóvenes, yo les voy a dejar un taller con algunas orientaciones. Que no, miren, pues la clase es de 4 horas, pero nos vamos a demorar, ponga usted 1 hora, hora y cuarto. Ese taller ustedes no me lo van, porque yo sé que están en pánico por lo de COVID, etcétera, etcétera. Están acosados también de trabajo y una cantidad de cosas. El taller no me lo van a hacer hoy, ¿verdad? El taller me lo van a hacer para el lunes, en grupos. Yo luego, que ya me desocupe de aquí, de esta intervención, les mando al correo de todos los grupos, cómo están organizados y cómo van a realizar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, volviendo aquí al asunto, un ejemplo. Yo quiero valorar, miren ustedes, un indicador sobre la efectividad de un tratamiento, por ejemplo. Ese es el nombre del indicador. Indicador de efectividad de un tratamiento con quinolonas, supongamos norfloxacino o ciprofloxacino, a un paciente con una infección urinaria. Yo quiero probar eso. ¿Qué tan bueno fue o qué tan efectivo, qué tan efectivo, fue el tratamiento? ¿Qué tan bueno fue el tratamiento? ¿Cómo fue la recuperación de esos pacientes? Entonces, ¿yo qué hago? El nombre del indicador es efectividad
de la norfloxacina en pacientes con infección urinaria. Entonces, ¿yo qué hago? Supongamos que tengo una sala con 100 pacientes, ¿verdad? Con 100 pacientes, ¿cierto? Esos 100 pacientes es el total de pacientes que yo atendí, pacientes tratados. Lo pongo como denominador. Y arriba en el denominador coloco los pacientes que se curaron, ¿verdad? ¿Cuáles pacientes, cuántos pacientes se curaron? A ver, ¿qué pasó? ¿Pasó algo aquí? No sé. Ah, ya. Sí. Me está, bueno, pero yo esa parte sí no la sé manejar por aquí, por la pantalla. Bueno, entonces, el número de eventos, correcto, ¿verdad? O de pacientes curados, sobre, sí, pacientes curados, sería cuántos se me curaron allí, en el numerador, en el numerador, y en el denominador voy a colocar los pacientes que traté. Supongamos que tenía 100 pacientes, abajo en el a ver, a ver. Si quiere me dejas explicar y terminamos. Y yo le voy a mandar en el taller un ejercicio simulado. ¿Oyeron? Un ejercicio con unas variables para que ustedes lo miren y se den cuenta. Entonces, pacientes curados sobre pacientes tratados multiplicado por 100. Supongamos que pacientes curados, 90 pacientes, ¿verdad? 90 pacientes. Y traté 100 pacientes. De esos 100 pacientes que están abajo en el denominador, ¿verdad? Fueron 100 pacientes que traté, que atendí, pero nada más se me curaron 90. Quiere decir que se me curó nada más el 90%. ¿Ya? Yo les hago el ejercicio aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 90 entre 100 pacientes que atendí, y lo multiplico por 100. Igual, 90%. Quiere decir que el porcentaje de pacientes curados fue del 90%. Dicho en otras palabras, la efectividad de la norfloxacino o el ciprofloxacino fue del 90% en la población atendida. ¿Está claro? Si no está claro, me dicen. Bueno, vuelvo y te explico. Te voy a explicar con otro ejemplo. Decíamos que el numerador es el número de veces, ¿verdad?, del evento. El número de veces del evento. Y el denominador es el total de veces. En este caso sería la población, ¿verdad? El total de veces en que yo realicé el evento. Bueno, número de eventos sobre total de eventos por 100. Al hacer esa división, me va a dar un resultado. Entonces lo multiplico por 100. Lo multiplico por 100 y ahí me da el resultado. Y punto. Te pongo un ejemplo. Miren que vamos a calcular un indicador aquí. Ya lo vamos a calcular. Si yo les pregunto a ustedes, dígame el indicador de morbilidad por edad en niños menores de 5 años. ¿Verdad? Niños menores de 5 años. Yo debo tener la población clara. En este caso debo primero saber cuál es el denominador. Entonces, supongamos que tengo 200 niños. Esa es toda la población que tengo, menores de 5 años. Pero resulta que a esos niños, a esos 200, aparecieron 20 con diarrea.
20 con EDA. O sea, 20 niños con EDA de esos 200. Hagamos el cálculo para que vean. Yo digo, el número de eventos que se me presentaron, el número de niños con diarrea, puedo de 20. Del total de niños que eran 200, multiplicado por 100, hagamos el ejercicio. Facilito, esta es una operación matemática elemental. Entonces, ¿yo qué hago? Divido 20 entre 200 por 100, lo multiplico por 100. Quiere decir que el 10% de esos niños es la población con morbilidad por edad. 10% con morbilidad por edad. Exacto. ¿Está claro? No es más. Lo que sí debo tener claro es la población total para yo poder hacer el cálculo. Porque yo digo, bueno, de 1000 personas, 500 tienen cáncer. Calcúleme la morbilidad. Entonces yo digo, bueno, 500 sobre 1000 por 100. Ya, ahí está. Quiere decir que el 50%, yo lo hice mentalmente, el 50% de la población tiene morbilidad por cáncer. Ese es el indicador de morbilidad por cáncer. También lo podría hacer con otra, por ejemplo. Yo no sé si está claro hasta ahí. ¿Está claro? Jóvenes, ¿cómo se formula un indicador y cómo se hace el cálculo? ¿Está claro? Bueno, listo. Entonces seguimos. De todas maneras, en los ejercicios que les voy a colocar por grupo les va a quedar facilito. Lo único que ustedes me tienen es que elaborar la situación problema. ¿Cuál es la problemática? Ah, bueno, y si es de natalidad, también. Yo te puedo decir, bueno, yo quiero que usted me calcule la proporción de nacidos vivos con peso menor a 2.500, por ejemplo. A 2.500 gramos. Usted, facilito. Debe tener la población de número de nacidos vivos. ¿Cuántos nacieron vivos menores de 2.500 gramos? ¿Y cuántos de esos? De las cuántos nacidos vivos y cuántos de esos tenían peso menor de 2.500. Entonces, ¿usted qué hace? Abajo pone toda la población de nacidos. Entonces, miren, alguien me preguntaba que si queríamos calcular la tasa de natalidad, de fecundidad, bueno, qué sé yo. La misma operación. Yo le puedo decir a usted, calcúleme la tasa de fecundidad de mujeres de 10 a 14 años. ¿Verdad? Esa es la población. Usted tiene que primero conocer la población total. Supongamos que tenemos 100 mujeres de 10 a 14 años. Ese sería el denominador, ¿verdad? Entonces yo tengo que mirar el número de hijos de esas mujeres de 10 a 14 años. ¿Cuántos hijos tuvieron esas 100 mujeres de 10 a 14 años? Que sería el numerador, o sea, el número de eventos. ¿Cuántos hijos tuvieron? Supongamos tuvieron 50 hijos. Y como son 100 mujeres, entonces 50 entre 100 por 100. Ya, ahí me da la operación y podría decir, en este caso, que es un número X representado en porcentaje. Y lo podemos hacer. Tasa de fecundidad de mujeres de 10 a 14 años. Supongamos que esas mujeres de 10 a 14 años, toditas tuvieron 50 hijos, ¿verdad? Lo divido entre 100 porque eran 100 mujeres. Era total 100 mujeres. De esas 100 mujeres de 10 a 14 años, 50 tuvieron hijos, ¿verdad? 50. Entonces divido 50 entre 100 y lo multiplico por 100. Eso es igual a 50%. Quiere decir que el 50% es la tasa de natalidad o de fecundidad de mujeres de 10 a 14 años. O sea que le fue muy bien entonces a esas mujeres. Seguimos entonces con la próxima diapositiva. Bueno. Perdón. Los indicadores se pueden clasificar de muchas maneras, ¿verdad? Hay indicadores de gestión, indicadores de rendimiento, indicadores de uso, indicadores de frecuencia. Según Donavedian, él dice que hay un modelo sistémico de evaluación y se pueden clasificar según estructura, según el proceso, según los resultados. Eso es relativo. Y él habla de la estructura cuando se refiere a la parte física de las instituciones. Yo puedo decir a la parte física de las instituciones que yo tengo 100 camas, ¿verdad? Pero de las 100 camas,
hay 50, 100 camas, que es la población total. Hay 20 que están dañadas, ¿verdad? Yo puedo hacer ahí un indicador, evaluar cuál es el porcentaje de camas ¿Por qué vas dañadas. a sumar ese? A veces uno hasta mentalmente lo hace, sin necesidad de hacer la operación matemática. Para Un indicador de llegar a estructura, ser muy... indicador de proceso o de Si procedimiento, necesitas tiene que ver con si yo aplico, hago tantos accesos venosos, ¿verdad? ¿Cuántos de esos accesos venosos a mí, hice 100 accesos venosos, pero resulta que de esos 10 accesos venosos se presentaron 10 eventos adversos, por ejemplo? Ese podría ser un indicador de proceso, porque en el proceso hubo alguna falla, y lo de resultados tienen que ver, como su nombre lo indica, con los resultados finales de una operación. Yo puedo decir que me gasté un indicador de resultado, que podría también llamarse un indicador de rendimiento. Básicamente se dice que es la suma de los dos, casi que una combinación de los dos, y los resultados son el producto final de una operación financiera, por ejemplo, después de una vigencia determinada. Ese es un indicador de resultado. De pronto ahí no vamos a entrar en materia. Me interesan estos que tienen que ver más con el punto de vista epidemiológico, lo que ya hemos discutido, y son los que vamos a hacer en el ejercicio, en el taller. Bueno, de pronto se escucha entrecortado porque tú sabes que la conexión a veces es pésima. Acá también tengo problemas de conectividad. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Y miren, yo los puedo clasificar también según la historia natural de la enfermedad. Y miren que yo puedo tener indicadores de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, o de promoción y mantenimiento de la salud, que pueden ser algunos de esos que ya les mencioné. La tasa de niños que mueren por IRA o por EDA, ¿verdad? En un tiempo determinado, en una población determinada. Ese puede ser un indicador de promoción y de prevención. Más adelante vamos a ver uno que tiene mucha importancia hoy por hoy, que son los indicadores centinela, que en eso sí quiero que me... Y también se calculan igual, es la misma cosa, la misma operación. Lo que sí es claro que en los indicadores centinela, no me quiero adelantar, hay que tener mucho cuidado, porque cuando a mí me aparece un indicador centinela, que ahorita podríamos poner algunos ejemplos, yo me tengo que pellizcar automáticamente. Un indicador centinela es el que estamos viviendo. La mortalidad por COVID-19 es un indicador centinela. Hay una alta población en el mundo que ha muerto por infección de coronavirus. Bueno, se pueden hacer indicadores también en diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. También tienen mucha relación con esto que ya acabamos. Indicadores de rehabilitación, por ejemplo, de cuántos pacientes que yo manejé en la sala de terapia física, cuántos mejoraron. La operación es la misma. Lo que de pronto cambia es la denominación del indicador, pero la operación es la misma. Así que no vayan a generarse confusión ustedes mismos con esta parte. Es la misma. El proceso es el mismo. Lo que cambia es el nombre. Podemos seguir. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Miren, el centinela representan un suceso bastante grave e indeseable como resultado, que puede ser de la atención, pero puede ser de otro evento externo, ¿ya? Ameritan revisión urgente de cada caso en particular. Un indicador centinela lo vimos aquí en Valledupar cuando murieron niños, muchos niños, por el suministro de algunos medicamentos. No voy a hacer mención ni a institución ni al medicamento, porque ya ustedes saben a qué me refiero. Entonces, un indicador centinela, si vemos que estamos vacunando a la población, que tenemos 1000 niños por vacunar, o para vacunar, es la población total, contra VPH, o 1000 niñas para vacunar, como sucedió allá en San Juan Nepomuceno, Bolívar. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años,
En San Juan de Nepomuceno vacunaron a toda la población escolarizada y de esa población total, algún porcentaje empezó a presentar algunas alteraciones neurológicas. No sé si ustedes recuerdan ese caso en San Juan de Nepomuceno, Bolívar, y eso alarmó a todo el país y al mundo, porque al parecer era como causa, según las primeras aseveraciones que se hicieron, hablaban de que era como consecuencia del biológico, ¿verdad? Contra el VPH a esas escolarizadas. Entonces, ¿qué pasó? Que algunas niñas empezaron a presentar trastornos neurológicos y eso llamó la atención. Ese es un indicador centinela, porque se supone que esa vacuna no tiene por qué causar eventos adversos, ¿verdad? Se supone. Sin embargo, miren que se presentaron esas anomalías, eso alarmó al Estado, hubo visita del ministerio, se presentaron, hicieron estudios de campo, investigaciones con respecto a ese biológico, Cardiacil creo que es, y bueno, finalmente como que no hago resultados relacionados directamente con el biológico. Ese es un indicador centinela. Si yo vacuno a un niño hoy con BCG o contra la polio, o con pentavalente, etcétera, etcétera, y resulta que ese niño empezó a convulsionar, está haciendo un ESAVI. Y un ESAVI es un suceso, es un indicador centinela. Claro está, dependiendo la gravedad, la severidad del ESAVI. Porque si es leve, no amerita hospitalización, sino que se puede manejar en casa. Todos los biológicos producen malestar general, ligera fiebre, etcétera, etcétera, edema en el sitio de la aplicación, pero eso es pasajero. Pero si es grave, grave, moderado o grave y necesita intervención a nivel intrahospitalario, manejo intrahospitalario, tenemos que pellizcarnos. Hay que prender las alarmas, activar las rutas y es de notificación obligatoria los ESAVI. ¿Sí saben qué es ESAVI, chicos? A ver, ¿quién me responde? Faltan 4 participantes, nada más hay 33. ¿Qué es un ESAVI para todos? ¿Quién me responde que un ESAVI? Bueno, les voy a decir yo que es un ESAVI. Eso debieron haberlo visto en salud pública. Los ESAVI son eventos a la vacunación o inmunización. Vacunación o inmunización. ESAVI, la misma sigla lo indica. ESAVI, evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. O sea que no se le atribuye con veracidad que es la vacuna, supuestamente atribuible. Y se clasifican en leves, moderados, graves y letales. Según la gravedad pueden ser así. Entonces, cuando tenemos un ESAVI leve, pues no pasa nada. Eso es normal y la madre, perdón, lo puede manejar en casa. Pero si tenemos un ESAVI grave, moderado, hay que notificarlo. Hay que notificarlo en una ficha de notificación obligatoria que se maneja a través del Civigila. Bueno, eso no es tema de la charla. Y los indicadores trazadores son problemas o condiciones específicas de salud que muchas veces se combinan en conjunto y que permiten a los evaluadores determinar debilidades y fortalezas en una red de prestación de servicios de salud.